Saludo, tutora. Eh, ¿Cómo aprendemos la capacidad del cerebro para aprender? Inteligencia. Se pasó de creer que la inteligencia era una cuestión genética a creer y comprender que el aprendizaje es el desarrollo de habilidades que se forman gracias a la interacción con el contexto y además de herencia genética. Hay diferentes tipos de inteligencias, como por ejemplo la inteligencia lógico-matemática, que pues es para resolver problemas más que todo, o la capacidad de resolver problemas. La inteligencia lingüística, que entre estas son unas inteligencias múltiples, que son la habilidad de escribir, conversar, contar cuentos, entre otros. La inteligencia espacial. En estas son 3 dimensiones que están relacionadas con el dibujo, con pintar, contemplar cuadros, entre otros. Inteligencia musical. Como este mismo lo indica, la inteligencia musical es la habilidad innata para adquirir conocimiento sobre la música. Inteligencia kinestésico-corporal es la capacidad que tiene un ser humano para expresar ideas o sentimientos. Inteligencia intrapersonal son los niños que se conocen mejor a sí mismos. La inteligencia interpersonal es lo contrario. La habilidad de socializar. Inteligencia naturalista. Tiene que ver con gustos relacionados con el medio ambiente. Cerebro y aprendizaje. Aprender es realizar nuevas conexiones y recordar permitir mantener esas conexiones vivas. Así que como consecuencia el cerebro de todos crece y evoluciona gracias al aprendizaje seguido. Permite que las neuronas que hacen durante toda nuestra vida sobrevivan. Hemisferios. Cada hemisferio tiene una función, la cual la primera, por el lado derecho, el primero gobierna la reflexión, controla la imaginación y cosas más que todo creativas, por decirlo así. El hemisferio izquierdo es el que razona y es el totalmente lineal, el que nos mantiene en la razón. Conexiones en el cerebro. Las conexiones entre las células nerviosas conforman redes de neuronales que se activan por hacer posible el uso de información. El tema que me correspondió a mí es aprender un nuevo paradigma del aprendizaje. Esto se enfoca en desarrollar las habilidades que tiene el individuo y las estrategias del aprendizaje que nos permite a nosotros como estudiantes ser más autónomos en nuestro proceso de adquisición y de conocimientos. Entendemos que aprender es el desarrollo de las posibilidades de aprendizaje por medio de las mejores técnicas, ya sea destrezas, estrategias y habilidades o con cuáles un individuo se acerca al aprendizaje. Esto supone que es un estilo nuevo de conocer, de pensar. También implica el uso adecuado de métodos de pensamiento y análisis de la realidad. Es una forma de acceder también a haciéndolo un estilo único y determinado. Debemos también tener en cuenta que el concepto de aprender está íntimamente relacionado con el concepto de potencial de aprendizaje. Este concepto pretende una síntesis entre el aprendizaje cognitivo y el aprendizaje social. Todas las personas tenemos un pensamiento diferente o un amplio potencial de aprendizaje que debemos desarrollar. Algunas veces este potencial se llega
a convertir en el desarrollo real y otras que se quedan en desarrollo potencial. La enseñanza como mediación del aprendizaje debe subordinarse al aprendizaje sin que, digamos, estas se confundan entre el aprendizaje y el conocimiento. Pues, claramente podemos identificar que los paradigmas en la educación son un paradigma tradicional, en donde el profesor es el centro del proceso educativo, en el cual él posee los conocimientos para luego transmitirlos a los estudiantes. Debemos recibir en el aula estudiantes con un receptor y poder reproducir el conocimiento. Este paradigma se corresponde a la sociedad industrial, en el cual se requería que los profesionales aplicaran lo que aprendían en la universidad. Racional. Esto enfatiza la diversidad de aspectos que permiten que una persona interactúe con otras personas para, digamos, ya que son esenciales en la existencia de otros con conciencia de sí mismos, el lenguaje y la intención de comunicar. ¿Qué quiere decir? Que yo debo tener relación con otras personas, ¿sí? Para poder aprender y que ellos aprendan de mí, ¿sí? Por ejemplo, una de las sugerencias para mejorar nuestras habilidades sociales es que debemos aprender a escuchar, ¿sí? Muchas de las veces no sabemos escuchar y siempre vamos a llevar la información de otra manera, por eso es que a veces hay inconvenientes, hay problemas, hay malos entendidos porque no sabemos escuchar. Mejorar la comunicación verbal, aprender a hablar, aprender a decir las cosas, a aprender a decir lo que sentimos. Tener mucho en cuenta las emociones. Debo pilotear esas emociones en cuanto cuando tengo estrés, en cuanto estoy triste o estoy pasando por un mal momento, o cuando estoy muy feliz y me altero demasiado, o de pronto cuando estoy enojado, de pronto sé que la puedo embarrar porque no me estoy midiendo, no estoy mirando las consecuencias de una emoción que de pronto me pueda traer a problemas si no piloteo la situación. Debo también aprender a confiar, ¿sí? Confiar en los demás, que porque a veces uno limita y uno dice, no, pero pues de pronto uno ve que la otra persona pues como que no pone interés, como que no demuestra, entonces a mí no me da confianza de pronto decir, bueno, yo puedo confiar en ella porque sé que ella lo puede hacer mejor, ¿sí? Siempre nos limitamos en ese sentido, siempre limitamos a decir de pronto que las demás personas no pueden, es aprender a confiar en los demás y confiar en nosotros mismos. Y tener la iniciativa de empezar un proyecto, un trabajo. Si yo no tomo iniciativa para empezar a realizar un proyecto, nunca lo vamos a realizar. ¿Por qué? Porque la pereza nos va a ganar. Yo puedo decir, ay, mañana, y mañana llega y no, pasado mañana, y después llega pasado mañana, no, pasado mañana, y nunca lo vamos a hacer. Siempre debemos tomar la iniciativa en cuanto a querer aprender cosas nuevas, a querer de pronto crear cosas nuevas que sé que me van a brindar cosas positivas para mí. Seguimos con la dimensión ética que es súper importante y nosotras como docentes más que todo debemos ponerla en práctica en digamos, en nuestra labor, ¿sí? Digamos, yo ya estoy ejerciendo y sé que la ética es muy importante tanto para nosotros como para nuestros niños. ¿Por qué? Porque la ética profesional pretende en el desarrollo del ser, lo que indica que es una labor bastante subjetiva, por lo que debe trabajarse a través de valores, actitudes, lo que indica que el docente a través de su desempeño debe inculcar y formar mejores ciudadanos. ¿Sí? Yo tengo que tener la mejor actitud, debo ser ética, debo tener valores para poder llegar a enseñar a una aula de clase, porque si yo no tengo ética, yo no tengo morales, yo no puedo llegar a un colegio a exigir algo que yo no estoy dando. Si yo hablo mal, si yo hablo con grosería, si yo llego gritando, si yo me comporto siempre agresiva, si siempre estoy a la defensiva, siempre los niños lo ven a uno como ejemplo, van a actuar de la misma. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que o un ejemplo es que nosotros solamente nos acordamos de las cosas que vivimos con emoción y lo que hemos vivido en nuestra vida, digámoslo, con alguna emoción.
El cerebro de nosotros es más selectivo en cuanto al aprendizaje, porque las emociones son el pegamento de uno de los recuerdos, que luego esos recuerdos pueden ser más positivos o negativos. Hay unas emociones que no ayudan a aprender. Las emociones que no nos ayudan a aprender son, una de las emociones que nos ayuda a aprender es la curiosidad, porque esta hace que el cerebro se expanda y preste más atención para luego darle interés a lo que nos está pasando, digamos. Eh, si a mí me da curiosidad algo, ¿sí? Yo debo prestarle mucha más atención a eso para poder darle un interés de querer, digamos, como adquirir más información sobre el tema. Porque si yo no demuestro interés, simplemente, bueno, pasé y me dio, digamos, interés de algo, bueno, curiosidad de algo, pero dije, ah, bueno, listo, ya, me dio la curiosidad, pero pues como que no indagué y no fui y no le demostré interés como al saber por qué, cómo o con qué de ciertas cosas que me llegasen a dar curiosidad. La segunda es la confianza en uno mismo. Digamos, en este momento nosotros estamos trabajando en equipo, y si yo no soy consciente de lo capaz que soy, de la capacidad que yo tengo, eh, y la capacidad que tengo para aprender, sé que puedo aprender más, ¿sí? Sino que obviamente uno a veces se frustra y uno niega o se niega ante ciertas capacidades para decir, oiga, yo sé que puedo aprender mucho más sobre el tema y me puedo poner muchísimos más retos. Puedo decir, bueno, mañana o pasado mañana sé que puedo, no sé, crear mi propio colegio. ¿Sí? Es creer uno mismo, creer en las capacidades que uno como persona tiene. La tercera es la confianza en los demás. En este momento estamos nosotros estamos estudiando en la universidad. Porque es súper importante tener la confianza en los demás. Porque si estamos realizando un trabajo en equipo donde los demás no son como yo, esto hace que uno como persona mejore o aprenda de los demás. Los demás aprenden de nosotros y nosotros vamos a aprender. Estrategias para el aprendizaje metacognitivas. En conocer las propias capacidades y limitaciones. Planificar las tareas en función de las metas propuestas. Evaluar su desempeño y analizar y resolver problemas. Cognitivas. Gestionar eficazmente la información para buscar o investigar. Comunicación eficaz para transferir ideas. Comunicación oral para expresar de forma adecuada e intangible. Comunicación escrita de forma, esta se realiza para comunicar algo de forma clara. Uso eficaz de las TIC. Pensamiento crítico y creativo para poder cuestionar y elaborar nuevas propuestas. Afectivo emocional. En intereses están motivación, imagen de sí mismo, bienestar físico y emocional, autorregulación y control emocional. 4. Social relacional. Aprender con otros, cooperar con otros, que es lo que estamos más o menos haciendo en este trabajo colaborativo. Trabajar en equipo. Ética. Responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje. Ser honesto, responsable y respetuoso. Integrar los códigos éticos. Trabajo colaborativo, una habilidad fundamental en el siglo XXI. Estos son los pasos. Cuando se habilite el foro, paso 1. Preséntate y comunica tu disposición para el desarrollo de la actividad colaborativa. Tiempo y fortalezas. Paso 2. Déjales conocer a tu equipo de trabajo tus fortalezas y disposición para hacer que ellos se conviertan
potencialidades en el trabajo colaborativo. Elige un rol. Roles propuestos para el trabajo colaborativo. Alertas, entregas, evaluador, compilador. Cada uno de estos es bastante fundamental para la realización del trabajo colaborativo. Tenemos algunos tips, por ejemplo, ¿qué implica la parte individual en la actividad? Tip 1. Estudiar y apropiar los contenidos propuestos. Tip 2. Preparar los aportes y compartirlos oportunamente. Tip 3. Asegurar la integridad y originalidad académica. Tip 4. Participar de principio a fin en el desarrollo de la actividad. Tip 5. Desempeñar las funciones propias al rol elegido.